Voy a hacer una pequeña introducción del tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy esta charla va a estar dedicada a cómo dar la noticia a las familias de personas con discapacidad intelectual cuando reciben la noticia, ¿no?, de que, bueno, tienen un hijo o una hija con discapacidad o han notado, ¿no?, los especialistas de que hay alguna dificultad, algún problemita que no se sabe muy bien cómo explicar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los procedimientos profesionales y las necesidades de las familias para informar sobre la discapacidad, ¿no? Parte de la necesidad encontrada se ha desarrollado a través del trabajo, ¿no?, que vamos haciendo en nuestro propio puesto de trabajo, ¿no?, hablando mucho con las familias y nos van contando como todas las dificultades que van encontrando. Sobre todo nos plantean, ¿no?, el malestar en torno a cómo recibieron la noticia, ¿no? A veces el poco tacto de los profesionales o la poca información que le pudieron dar, o en otras ocasiones también nos informan de que hasta que han tenido un diagnóstico ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y esa incertidumbre tampoco favorece pues el equilibrio, ¿no?, el poder tomar decisiones. Hay que tener en cuenta que para las familias que se enfrentan al nacimiento de un hijo o una hija con discapacidad o con algún problema de desarrollo es de vital importancia, están apoyadas por los profesionales y las profesionales en todo momento, ¿no?, sobre todo en la primera noticia, para adaptarnos al nuevo escenario, ¿no? Las familias reciben la información sin poder evitar el dolor del impacto, lo que puede tener efectos negativos duraderos en el futuro en sus hijos o hijas, si no han tenido un acompañamiento debido, ¿no?, o si no han podido asumir ese afrontamiento, ¿no? Cuando una familia recibe el diagnóstico de que tienen un hijo o una hija con discapacidad intelectual o con algunas dificultades, ¿no?, todas las ilusiones, las expectativas, el futuro se va derrumbando y es necesario afrontar un proceso de duelo que en algunas ocasiones tiene una larga duración, ¿no?, y cuesta bastante de reconstruir a la propia familia, ¿no?, porque al final todas esas ilusiones, sueños, esas ideas de lo que iba a ser nuestro hijo, nuestra hija, pues se acaban, ¿no? Y tenemos que volver a centrarnos en el aquí y en el ahora y plantearnos qué va a ser, ¿no?, lo próximo que tengamos como metas a muy corto plazo, ¿no? Las parejas se forman una imagen mental, ¿no?, de su hijo o hija normal, sin discapacidad, con altas capacidades físicas y psíquicas, de acuerdo con ciertos valores sociales, ¿no?, que se plantea la sociedad que deberían ser los niños y las niñas, ¿no? Todos esos pensamientos sufren una radical transformación cuando el niño o la niña nace con una dificultad del desarrollo, una discapacidad, añadiéndose dicha etapa del ciclo vital, ¿no?, pues un estrés extra que tienen las familias a la hora de abordar, ¿no? Ya bastante estrés es tener un nuevo miembro de la familia, tener un bebé es un momento vital fundamental en la vida de muchísimas personas, ¿no? Es un momento también muy estresante que requiere muchísimos apoyos y que, bueno, pues en estos casos todavía es más necesario, ¿no?, esos apoyos. Entonces, bueno, nos cabría plantearnos cómo se debería dar esa noticia, ¿no?, qué cuestiones hay que tener en cuenta como pediatra, como psicóloga, como ginecóloga, como profesional de la salud, que vamos a comentar, sentamos a una pareja y les vamos a decir, ¿no?, algo que hemos notado o hemos sentido. Entonces, bueno, para ello tenemos a Marisa. Marisa Piera, ella es psicóloga y directora del Centro de Atención Temprana. Luis Suñer Sanchís, que pertenece a la asociación La Nostra Veu, de la CIRA, que también es una asociación que pertenece a Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Es un centro concertado por la Consellería de Inclusión y Políticas, de Igualdad y Políticas Inclusivas, y va funcionando desde 2005. Pilar ha atendido Marisa, a más de 800 niños y niñas. Marisa trabaja con un equipo interdisciplinar formado por psicólogas, técnicas de estimulación, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Es un gran equipo que trabaja, ¿no?, de manera interdisciplinar, que es algo muy, muy importante. Entonces, bueno, Marisa, como os he dicho, es una gran experta, nos va a poder aclarar algunas cosas importantes, ¿no?, para sobre todo ofrecer los apoyos adecuados a la familia, reducir ese estrés y bueno, que desde el área, por ejemplo, desde mi área de salud mental, os diría eso, que si hay una buena acogida en la infancia y hay un trabajo previo con las familias, nos podríamos evitar muchos problemas de salud mental en el futuro. Entonces, para eso está Marisa. Muchas gracias, Marisa, por estar aquí. Gracias. Buenos días. Vale, pues pasamos
a la presentación. Bien, supongo que tenéis ya la presentación todos delante. Bien, gracias a Plena Inclusión, gracias Paula, Noemí, que no he tenido el gusto de conocerla, pero que ha hecho de interlocutora también para que esto se haga posible. La charla que nos han planteado es cómo dar la noticia, procedimientos profesionales y necesidades de las familias cuando se informa sobre discapacidad. Deciros que es un tema amplio, difícil de acotar. Es verdad que el tiempo es reducido y que la pretensión pues simplemente va a ser poder dar unas pinceladas de cosas que hay que tener en cuenta, pero de lo que se trata es de que reflexionemos juntos, todos los que habéis podido conectaros a esta charla, porque el tema es importante y nos atañe a todos los profesionales que trabajamos con familias de niños con discapacidad o trastornos en el desarrollo. Bien, a ver cómo... Pasamos al índice que nos hemos planteado para la charla. No os asustéis porque va a ser bastante esquemático. Luego ya en las preguntas, si queréis que se amplíe algún tipo de información, si es posible, lo hago. Bien, vamos a ir pasando por cada uno de estos puntos. De alguna manera había que acotar el tema. Pensamos que recoge un poco la información principal. No hay mucha investigación sobre este tema, sobre todo actualizada. Sí que hay muchas guías, muchas indicaciones, a partir del trabajo que se realiza, pues, sobre todo desde los centros de atención temprana y desde las asociaciones de personas con discapacidad. Vale, me he planteado unas premisas que sobre todo hacen referencia a que tenemos que tener en cuenta que no hay situaciones ideales, partimos de esto, no hay situaciones ideales, trabajamos con personas, hay muchas variables que no vamos a poder controlar al 100% y que tampoco nos tiene que asustar como profesionales. Luego también es importante partir de la premisa de que los casos son únicos, no hay dos familias iguales y no hay dos niños iguales, son únicos y repetibles. También por el tipo de diagnóstico. Dos niños con el mismo diagnóstico no van a terminar de la misma manera, ni el proceso va a ser el mismo, por lo mismo que decíamos antes, porque hay muchas variables que entran en juego. Las capacidades de la familia, del entorno y apoyo social, del tipo de trabajo que se realice y desde cuándo se empieza a trabajar con esos niños, los profesionales que intervienen. Hay muchas cosas que van a condicionar que el proceso y el pronóstico varíe. También hay que partir mismamente también de las características de la familia, de las necesidades que tenga esa familia, del nivel cultural, de las creencias, de si ya tienen otro niño, otro hijo con discapacidad, si en su entorno familiar o social conocen el mundo de la discapacidad. Estas y otras muchas características van a condicionar cómo se trabaje con ellas y qué resultado obtengamos. También en la primera lectura, me voy pasando de... Después, también es importante también partir de que el profesional tiene que contrarrestar el sentimiento de culpa. Hablaremos luego un poco de que en el proceso de esta primera noticia tan importante aparece un duelo en la familia, como nos decían Paula, hay una ruptura de este ideal que uno ha diseñado mentalmente y en su corazón cuando ha querido tener un hijo y ha pensado cómo va a ser ese hijo y cómo va a ser su vida en referencia a ese hijo, ¿no? Entonces, muchas familias, cuando se recibe esta primera noticia, entran en shock y empiezan a entrar en un proceso de duelo. Ahí aparece, en un momento dado, mucho sentimiento de culpa. Yo quería en estas premisas tenerlo presente porque creo que es súper importante y también quería reseñar que de forma especial cuando el diagnóstico que se
da a la familia conlleva una causa genética, a veces este sentimiento de culpa aumenta exponencialmente, porque entonces puede ser que se señale qué carga genética de qué progenitor viene un poco derivado este diagnóstico. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande cuando esto se da para que la familia entienda que no depende de que ellos hayan hecho algo mal o de que tuvieran que actuar de alguna otra manera durante el embarazo, previo o posteriormente al embarazo, porque esto va también a conllevar, como luego hablaremos, cambios importantes de cómo van a tomar decisiones y cómo van a crear el apego con ese hijo que tienen que acompañar. Y después, por supuesto, también es importante la experiencia del profesional, la experiencia del responsable del caso, que también va a condicionar a la hora de dar esta noticia. Todos los profesionales no nacemos enseñados, vamos aprendiendo y vamos adquiriendo un bagaje que también hay que contrastar con otros profesionales y hay que ir puliendo. Por tanto, también hay que partir de que no es lo mismo cuando ya estoy acostumbrado a dar noticias de este tipo después de 20 años de trabajar, que cuando acabo de terminar la carrera y me encuentro con el primer caso que se me presenta esta tesitura, que puedo estar pensando que es otro el que tiene que dar la noticia, pero igual te toca a ti. Entonces, para esto también un poco las indicaciones que vamos a plantear en esta charla, para que sean cosas prácticas y que tengamos detrás todos, en cuanto que es importante que en nuestra práctica profesional pues vayamos desechando aquello que no nos ha sido útil y que podemos ya comprobar por nosotros mismos o por otros profesionales que no es la forma idónea, y también podamos ir añadiendo todas esas cosas, incorporando todo aquello que sí que está comprobado que funciona y ayuda. Vale, pasamos a la siguiente. He planteado pues poner también la definición, que la he sacado de una investigación que se promovió desde el GAT, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana, que publicó en 2011 una investigación realizada en 2010 sobre justo cómo dar la primera noticia y las necesidades que pudieran tener las familias, junto a los procedimientos profesionales que acompañarían. Vale. Desde la atención temprana, la definición de la primera noticia quedaría englobada en el momento en que un profesional da cuenta a los padres de que su hijo o hija presenta una anomalía congénita, una discapacidad, un trastorno o un retraso del desarrollo. Bueno, es la primera toma de conciencia, veremos a ver qué nivel de conciencia, pero la primera toma de conciencia de la realidad, de esto que normalmente la mayoría de familias no lo ven, hasta que algún profesional no se para en detalle a dar esta noticia. Incluso aunque haya un fenotipo que ayude, ¿no?, a poder identificar esta discapacidad, pues hay familias que hasta que no se les comunica y se les hace hincapié un poco en esas características o en esas causas que han llevado al diagnóstico, no lo ven, porque ese ideal de niño, de hijo, del que hablábamos al inicio, es tan potente, tiene tanto peso, que a pesar de que podría ser evidente, incluso para una persona que no fuera profesional sanitario, ellos no lo ven. Bien, yo me he planteado la charla dándole vuelta al título, porque hablaba de procedimientos profesionales y de necesidades de las familias. A mí me gustaría, y ya lo digo desde ahora, que nos quedáramos que lo importante es la familia y sus hijos, la familia. Por tanto, antes de entrar en
en lo que sean los procedimientos profesionales, en las cosas a tener en cuenta, me voy a centrar en las necesidades de las familias y en cómo reciben ellos esta noticia. Bien, dicho esto, pues en esta investigación a la que he hecho yo referencia, hecha por el GAT, en las contestaciones de la investigación con más de casi 400 familias, un poco lo que se llegó a ver es que la familia recibía esta noticia de forma desconcertada y desorientada. Un poco porque, como hablábamos antes, cuando se recibe la noticia, normalmente la familia la recibe en shock. No acaba de entender qué está pasando. No acaba de asimilar toda la información verbal que se le está dando. Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta, que no solamente es la información que nosotros decimos con palabras, sino también la forma, la manera, el lugar, el cómo, que es tan importante. Porque ellos están desorientados, no se ubican en lo que se les está diciendo totalmente. Normalmente aparece mucho dolor, así lo transmite la familia. Hay muchos efectos de alcance, ¿no?, sobre el proyecto familiar y el futuro de sus hijos. Les viene todas estas angustias, se traducen en una serie de preguntas, ¿no? A veces se atreven a explicitarlas y otras veces simplemente las van guardando como un pozo que no encuentran contestación, pero tampoco se atreven a preguntarlas porque les da miedo esa contestación, ¿no? Sobre todo son preguntas que les lanzan al futuro, de cómo mi hijo va a llegar a poder hablar, o va a poder caminar, o va a poder ser autónomo, o va a padecer, ¿vale? De esto también hablaremos después. Y también hay un gran número de familias que muestran insatisfacción, no solamente en el contenido de la información que se les transmite en esa primera noticia, sino en la manera. Es verdad que se ha avanzado mucho y que también han pasado años desde esta investigación, pero como ahora luego veremos, aún es el sentir de muchas familias. Vale, avanzamos. ¿Qué necesitan las familias? ¿Vale? Pues en principio lo que se recoge en la bibliografía que existe, lo que transmite la familia es que necesitan acompañamiento y asesoramiento, ¿vale?, de los pasos que hay que seguir desde esa primera noticia. No solamente hay que dar el diagnóstico, sino hay que completar esa información. Después también necesitan que se les transmita que no están solos. Es importante que se sientan acompañados, que tengan la idea de que el profesional desde otra perspectiva va a estar a su lado. Hay que explicar las necesidades del bebé o del niño en cuestión, de su hijo, de qué pruebas se le van a realizar, qué especialistas tienen que revisar el caso, a dónde tienen que acudir. Todo esto es importante de forma, como veremos luego, clara, concisa, y no tampoco trasladándonos el profesional a un futuro que a veces es necesario, pero no es el momento, esta primera noticia. También es importante transmitir contactos, porque las familias necesitan también conocer, pues, si el diagnóstico pues es algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad que tenga una asociación que recoja este diagnóstico de familias o de profesionales, pues es importante. Todas estas entidades normalmente tienen trípticos, folletos, guías, también para ofrecer estrategias a las familias para aceptar esta primera noticia y luego los pasos a seguir. Y es importante que quien tenga que dar esta noticia, si conoce este tipo de entidades o puede buscarlas, que se ponga en contacto para que le hagan llegar este tipo de trípticos para facilitarlos a la familia, o al menos el contacto. Luego también es importante
como decía antes, trasladarlos al presente. La familia tiene tendencia a escaparse, pues lanzándose en dudas que les vienen de cómo va a ser el futuro de su hijo. Lo que hay que intentar es que el profesional que está dando la noticia aterrice a la familia en lo que tienen delante, en el presente, para que la toma de decisiones sea real para la situación concreta de hoy, sabiendo que luego ese presente se irá prolongando en otros muchos presentes y en muchas otras tomas de decisiones que van a llevar en cada momento. Después también es importante, y por medio de los programas Padre a Padre que tenemos en la mayoría de asociaciones, que Plena Inclusión también ha favorecido tanto, pues les ayuda mucho los testimonios. Necesitan contactar con otras familias que estén pasando o hayan pasado por lo mismo que están pasando ellos. Sobre todo en enfermedades raras y en situaciones también extremas, como por ejemplo procesos degenerativos, ayuda mucho y las familias así, a nosotros en la práctica profesional nos lo piden. E intentamos hacerlos contactar con otras familias, o bien porque tengan el mismo diagnóstico, o bien porque ya hayan pasado por ahí, ¿vale? Y luego también necesitan tener, o sea, posibilitar que el profesional posibilite la continuidad de contacto, en el sentido de que ellos tienen que saber cómo acceder a ese profesional ante dudas que les van a poder ir surgiendo, que les van a surgir seguro después de esta primera entrevista donde se ha dado la primera noticia, y tiene que ser accesible, tiene que haber claramente si hay un teléfono, si hay un horario, si hay un lugar. Tienen que conocer cómo contactar con ese profesional, que es el que les va a acompañar. Bien, pasamos. Nosotros ante la propuesta de dar esta charla nos planteamos también preguntar a nuestras familias, ya que no encontrábamos en la bibliografía que hemos revisado investigaciones actualizadas. Entonces, como había mucha premura de tiempo y tampoco pretendíamos hacer ningún tipo de investigación al respecto, por lo menos en este primer momento, lo que hemos hecho es plantear unas pequeñas preguntas a nuestras familias y no a todos los usuarios del centro. Nos hemos centrado solamente en 22 familias que están actualmente en el centro con diagnóstico cerrado, niños de 0 a 6 años, y de esas nos han contestado 17. Vale. Las preguntas que les hemos planteado es, en primer lugar, ¿vuestra experiencia al recibir la noticia de las necesidades que presentaba vuestro hijo es buena? Como veis, la gran mayoría, más de la mitad, es buena y excelente. Yo creo que aquí todos los profesionales están haciendo un esfuerzo. Pero sí que es verdad que aún hay un porcentaje de gente que no tiene esa visión, que aún hay cosas a mejorar. Después también les hemos preguntado quién les dio la noticia. La mayoría son profesionales sanitarios, el pediatra, el neuropediatra, la dismorfóloga. Aquí hay que decir que el pediatra, cuando detecta cualquier necesidad, es el que deriva al especialista, con lo cual para llegar al neuropediatra, al dismorfólogo o cualquier otro especialista es porque el pediatra haya detectado algo, aunque a lo mejor no haya sido él el que haya dado la noticia, haya esperado que haya alguna prueba diagnóstica que corrobore a lo mejor su sospecha. Después también deciros con las contestaciones que los profesionales de la atención temprana también nos vemos en el día a día, en la práctica, muchas veces en la tesitura de tener que dar esta noticia, sobre todo cuando no hay pruebas fisiológicas o neurológicas que corroboren un diagnóstico concreto, sino que sea más a nivel funcional, como puede ser también a veces los niños TEA, los niños con diagnóstico TEA. Después, también se les ha preguntado, ¿creéis que tenía que haber sido otra persona que os diera la noticia y por qué? No. La mayoría creen que les dio la noticia quien tenía que ser, que supuestamente es el profesional de referencia para ellos. ¿Cuándo os dieron la noticia? Pues hay un porcentaje importante que cuando nace el niño, y luego la mayoría también en las revisiones médicas. Entendemos que de médicos especialistas y del pediatra. ¿Creéis que se demoraron demasiado en daros la noticia? Pues no.
En principio todos piensan que se les dio cuando tocaba, aunque aún hay un porcentaje que no. ¿Os contestaron a todas vuestras preguntas y dudas? Pues sigue llamando la atención de que hay más de un 30% de gente que piensa que no se les contestaron a las preguntas que tenían. En algún caso, porque tampoco las lanzaron por el momento de shock que viven. ¿Y os sentisteis cuidados? Pues la gran mayoría sí, aunque también hay un porcentaje importante, más del 35%, de que no se sintieron cuidados. En la última pregunta, que era una pregunta abierta, que echasteis de menos, hemos querido subrayar algunas de las contestaciones para hacer hincapié en lo importante que es cuidar este proceso de dar la primera noticia, ¿no? Contestan cosas como que me lo echaban de menos que se lo dijeran antes, algo más de información a largo plazo, más tacto, explicaciones, delicadeza, empatía, sinceridad, claridad, transparencia. Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando un poco más. Vamos a pasar a los procedimientos profesionales para avanzar en la charla. Y lo primero que nos planteamos es que hay que reflexionar sobre qué hay que hacer antes de dar la primera noticia. Bueno, pues lo primero que hay que hacer hay que planificar, ¿no? No se debe de improvisar. Es verdad que cuando en la práctica profesional entramos en una puerta y realizamos una tarea y entramos en otra y realizamos otra, y las cosas van muy seguidas, pero hay que dar un poco de importancia por la trascendencia que tiene a esta primera noticia. Por tanto, hay que prepararla, cuidarla, evaluar con el mayor rigor y profesionalidad que se pueda, con los medios que tengamos, y a ser posible hay que por lo menos plantearla, no darla, pero sí plantearla por el equipo de profesionales que intervengan sobre un mismo caso. Por lo menos haber puesto una apuesta en común y coordinarse y decidir quién es la persona que va a abordar concretamente la noticia a la familia. Después hay que repasar los detalles de las pruebas diagnósticas que han llevado a ese diagnóstico. Hay que intentar que realmente hayan pruebas que confirmen este diagnóstico. No hay que compartir sospechas, a no ser que sea para ajustar ese diagnóstico, ¿no? A veces tenemos un diagnóstico global y luego para poner apellido a ese, podemos tener una parálisis cerebral, pero luego hay que a lo mejor puntualizar. Bueno, pues ahí sí que se puede dar ya la primera noticia y ya iremos concretando conforme tengamos más información. Pero sí que hay que revisar lo que conlleva ese diagnóstico a nivel de pronóstico, a nivel de trayectoria, a nivel de qué profesionales van a tener que revisar el caso. Aunque toda esa información a lo mejor no se le dé a la familia, porque lo que tenemos delante son personas que nos van a ir dando también con palabras o con información no verbal de cómo están recibiendo la información que les estamos dando. Por tanto, tú revisas toda la información, a lo mejor no para darla toda. Luego hay que sistematizar, y visualizar. Es importante también para el profesional, porque también es un mal trago, no nos equivoquemos, dar esta noticia. Ver también cómo lo vas a decir mentalmente, imaginarte cómo vas a decirlo y cómo va a poder reaccionar la familia. Esto luego ayuda a realmente decir las cosas adecuadamente y de una forma más reflexiva. Y después, pues cuidar toda la situación en la medida de lo posible con las cosas que vamos a añadir a continuación. Vale, a ver si puedo pasar a la siguiente. ¿No puedo pasar? Vale. Vale, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues el tipo de discapacidad. No es lo mismo dar un diagnóstico de un retraso madurativo que dar un diagnóstico de una enfermedad degenerativa. ¿Vale? No hay nada, no tiene, es dar una primera noticia de un trastorno en el desarrollo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después, hay que procurar, y esto ya se hace en la práctica profesional normalmente en el 100% de los casos, que la familia no haya un miembro solo. No hay que dar la noticia a la madre o al padre. Hay que darla, si puede ser, a los dos juntos. Y en caso de que esto no sea posible, buscar un familiar muy cercano que hayan elegido ellos para poder recibir la información conjuntamente. Esto ayuda luego a todo el proceso. Luego, si es posible,
siempre que sea posible, hay que cuidar que la familia conozca a su hijo y a su hija antes de hablar sobre ese hijo y esa hija. No es lo mismo que tengamos delante a un niño concreto del que tenemos que hablar por el nombre propio, de la familia también, si es posible, por el nombre propio, creando esa cercanía, que los padres no hayan visto a ese hijo y puedan imaginar que su hijo está mucho peor o no puedan vislumbrar cómo va a poder ser la relación con ese hijo. Por eso es importante que nos cercionemos en la medida de lo posible que conozcan al niño. Después es importante documentarse y prepararse para ofrecer la información, que debe ser clara, comprensible, concisa y abierta a las consideraciones y a las preguntas que lancen las familias, ¿vale? Después hay que estar disponibles, como ya hemos dicho anteriormente, y una de las cosas más importantes es que el rol del profesional no es el que tiene que tomar las decisiones. Nosotros debemos de informar a las familias para que las decisiones las tome ella. Por tanto, hay que dar una información fidedigna y clara para que con esa información la familia pueda tomar las decisiones convenientes y adecuadas. Nosotros acompañamos, no decidimos. Nosotros a veces decimos en la práctica nuestra, los papás sois vosotros. No me puedo poner en tu lugar. Puedo ayudarte dándote la información, ¿vale? Después hay que cuidar detalles como el cuándo, el dónde, el cómo, el quién también, como pasaremos ahora. ¿Quién? Vamos avanzando rápidamente porque se acota el tiempo. Pues debe de ser el profesional que ha iniciado la relación, ¿vale? Siempre que sea esto posible, porque esto ya crea un ambiente de confianza y de relajación que es necesaria, porque el profesional sanitario sobre todo crea tensión. Siempre esperamos malas noticias. Entonces, si ya es una persona con la que hemos hablado, con la que ya nos ha acompañado en el proceso de pruebas o de alguna otra entrevista anterior, esto facilita mucho el diálogo y la interpretación que haga la familia sobre lo que me está diciendo ese profesional. Vale. ¿Dónde? Vale, pues sobre dónde hay que garantizar la privacidad, que también se está ayudando ahora un poco con la reflexión que ya han hecho todos los profesionales y también las instituciones hospitalarias, teniendo en algunos casos incluso algunas habitaciones acondicionadas para esto. Pero hay que intentar que sea un sitio privado, tranquilo, donde a ser posible se puedan sentar con cierta proximidad. Hay que evitar evidentemente los pasillos, espacios compartidos con otras familias, evitar también espacios compartidos con otros profesionales que entran y salen, y hay que evitar interrupciones, apagar teléfonos, descolgar el teléfono si es fijo, el busca, hay que intentar que hayan medios para que esta privacidad y ese momento en el que a lo mejor van a aflorar emociones y van a necesitar también a lo mejor incluso quedarse un tiempo a solas después de recibir esta noticia, la familia, aunque el profesional a lo mejor salga de la sala, pues que se pueda dar. Nosotras en nuestro centro, en la sala de las psicólogas, hemos impreso un emoticono, perdón, que lo plastificamos y está consensuado con el resto de compañeras y saben que cuando está en la puerta no deben de entrar ni molestar, ¿vale? Porque lo que está aconteciendo ahí pues, es algo personal con una familia concreta que necesita un espacio de privacidad. Bueno, pues es una idea. Vale. ¿Cómo? Que quizás... No, ¿cuándo? ¿Me he comido una? ¿Cuándo? Pues toda la bibliografía habla de que lo antes posible. El diagnóstico, aunque sea duro, sitúa a la familia, la saca de la incertidumbre. Muchas están esperando tener una causa que justifique la funcionalidad de sus hijos y necesitan entrar en el duelo en el que tienen que entrar lo antes posible para también poder salir de él lo antes posible. Tiene que ser de forma progresiva. No hay que dar, como decíamos antes en la primera noticia, no hay que dar toda la información que tenemos del caso,
sino la información que extraigamos como importante y necesaria para tomar la decisión próxima que tienen que tomar la familia. Y después también la demanda, porque hay que entender que todas las familias no son iguales y hay que respetar que hay familias que no quieren saber o aún no están preparadas para saber, ¿vale? Entonces hay que cerciorarse de cuál es la demanda y dar respuesta a ella. El cómo. Pues aquí nos hemos planteado varias cosas. Se podía hablar muchísimo más, pero queremos hablar brevemente del comienzo, que es importante, de empatizar con la familia, del tiempo que es necesario y de informar comunicando. El comienzo es importante, pues, como os decía, hay que personalizar y cuidar esa situación. Hay que hablar en nombre propio, utilizando el nombre de los padres si lo conocemos, utilizando el nombre del niño. No es un bebé, es Juan, es Pepito, ¿vale? Y también entrar pues de forma delicada, respetando, ¿no? A ver cómo reacciona esa familia ante lo que les vamos a decir. Pues no sé, diciéndoles, voy a hablarles de algo importante. Os he pedido que vengáis para comentaros una cosa que es importante para seguir avanzando. Entonces, cuidar esto. Y después identificar qué conoce la familia, porque es importante, sabéis que ahora hay mucho acceso a información. A veces Internet pues, nos ayuda, pero también perjudica mucho. A veces una sospecha de diagnóstico se ha lanzado, las familias se han puesto como locas a buscar información al respecto y llegan pues con angustia añadida, ¿no? Entonces hay que saber de dónde han recabado la información, si es que la tienen, y de esa manera, pues a veces también hay que lanzar preguntas. ¿Quién, hasta el momento que os han dicho de la situación del nene? ¿Recuerdas que te hicimos una prueba? Estábamos pendientes del resultado. Bueno, pues entrar ahí un poco a identificar qué es lo que sabe la familia. Después, respecto al tema de empatizar, que es tan importante, pues también, ¿no? Recalcar la importancia de mostrarse cercanos. La familia habla de humanidad muchas veces, buscan un lenguaje y un trato humano. Y entonces lo que tenemos que hacer los profesionales es no perder nunca de vista que tenemos personas delante, porque a veces como escudo también para gestionar nuestras propias emociones y nuestras propias inseguridades, pues nos distanciamos, ¿no? de la familia. En este momento concreto hay que hacer un esfuerzo por estar próximos. Después hay que recalcar lo que saben las familias y preguntar a la familia sobre qué van conociendo de la situación de su hijo y de lo que les preocupa en su hijo. Y después adaptar las características de nuestro lenguaje verbal y no verbal a las necesidades y características de la familia. A veces nos quedamos con tecnicismos que las familias no entienden. Es mejor rebajar el nivel en el vocabulario y a veces un apretón de mano o un asentir cuando los escuchamos a ellos aporta mucho más que les expliques de dónde viene el diagnóstico a nivel genético, ¿vale? Bien, más cosas. Esto ya, el tiempo que es necesario, ¿no? Pues hay que acoger y gestionar bien los tiempos. La sensación que tenemos que transmitir a las familias es que en ese momento estamos solo y exclusivamente para ellos. Y luego hay que aceptar los silencios, porque en la primera noticia, cuando vas lanzando preguntas y parte de información, a lo mejor se crean estos silencios y hay que ofrecerlos y respetarlos y esperar que sea la familia a veces quien rompa este silencio. Después hay que acoger también y permitirse en el acompañamiento pues expresiones emocionales que a lo mejor nos pueden incomodar como profesionales, pero que las familias los necesitan, que a lo mejor son el llanto, la ira, incluso contra el mismo profesional que está dándoles la noticia, ¿vale? Y todo esto puede ayudar pues, a crear este clima de confianza que es necesario. Vale. Y por último, en el cómo, no, el último no, queda algo más. Vale. Tenemos informar comunicando. No es lo mismo informar que comunicar, ¿vale?
No hablamos solamente con palabras, sino con todo nuestro lenguaje no verbal, nuestro cuerpo, nuestra forma de gesticular. Se nos ve enseguida, ¿no?, cuando nos preocupa algo en desmedida, y tenemos que tenemos que controlar, ¿no?, también nuestra forma de comunicar. Hay que contestar a las preguntas que ellos lancen con honestidad, si hay algo que no se conoce, porque aún no hay pruebas que corroboren el aspecto que nos preguntan, pues trasladarles a la próxima entrevista cuando tenemos que volvernos a ver para poder contestar. Después necesitamos el feedback para darnos, o sea, tenemos que cerciorarnos como profesionales de que están entendiendo lo que se les está diciendo, ¿eh? Y después cuidar, como he dicho, pues eso, el volumen, el tono, la velocidad en la que hablamos. A veces nos precipitamos, tenemos tantas ganas de que pase también este momento, que hemos dado mucha información, pero la familia no se ha quedado prácticamente con lo importante, que es que han aparecido unas necesidades y que hay que tomar unas decisiones a partir de esas necesidades. Bueno, me estoy yendo para atrás. Vale. También hemos querido poner una diapositiva del por qué. ¿Por qué es importante abordar este tema? Ya ha apuntado algo Paula, pero yo quería también comentar estos aspectos, ¿no? Es importante porque, aunque no hay evidencia científica, al menos en lo que nosotros hemos podido revisar, de que este momento condicione excesivamente la evolución de sus hijos, sí que es verdad que la bibliografía señala que las familias recuerdan incluso textualmente lo que se les dijo, dónde se les dijo y quién se lo dijo. Por tanto, es un momento importante en el ciclo vital de las familias y en el ciclo vital de estas familias que, como decía Paula, tienen un mayor estrés, porque el hijo que les ha nacido es un niño con necesidades especiales, un niño con discapacidad o con trastorno en el desarrollo. Por tanto, el acompañamiento va a comportar más desdoble de medios, de recursos, y van a tener una sensación de ruptura, ¿no?, importante con ese proyecto de vida que ellos habían diseñado y que ahora tienen que adaptarse y readaptarse, y ajustar ese diseño a la nueva realidad. Por tanto, hay que abordarlo y hay que darle importancia, ¿vale? Después, por la satisfacción del propio profesional, porque no me gustaría que a veces, cuando planteamos charlas para, sobre todo los profesionales de la salud, pensamos que no tienen en cuenta que están delante de personas, ¿no? Pero es que ellos también son personas, nosotros también somos personas, los profesionales, y esto no tenemos que perder de vista, porque queremos hacerlo. Yo parto de que todos los profesionales queremos hacerlo lo mejor posible y dar respuesta más adecuada posible. Por tanto, también es importante que el profesional esté satisfecho con lo que hace y cómo lo hace. Por tanto, por eso también es importante cuidar este momento. Y luego, pues como decíamos un poco por conclusión, porque es un momento decisivo, hay que tomar decisiones. Se sabe también que las familias que tienen la sensación de estar mejor informadas, luego toman mejor las decisiones, se someten mejor a los tratamientos y a los procedimientos posteriores a ese diagnóstico, y utilizan mejor los servicios. Por tanto, de todas, es importante cuidar este momento. Es verdad que en la formación que reciben los estudiantes del mundo de la salud, pues a veces hay poco tiempo dedicado a este aspecto. Hay alguna asignatura, algún tema de alguna asignatura en algún plan de estudios, pero es verdad que aún estamos un poco lejos de darle importancia del calibre que tiene, ¿no? Entonces, yo pienso que los profesionales que nos vemos en la tesitura de tener que dar esta primera noticia, viendo que es importante, pues tenemos que ir preocupándonos de ir adquiriendo
todas estas herramientas que nos van a llevar a una práctica profesional más adecuada y que dé respuesta más real a lo que las familias necesitan. Os hemos puesto la reseña de la bibliografía que hemos nosotros revisado y bueno, y en principio pues daros las gracias en primer lugar a Plena Inclusión por pedirnos dar esta charla, a los profesionales y estudiantes que os habéis conectado por vuestro interés y también yo a todo mi equipo, porque esta es mi cara, pero detrás de mí hay un equipo de 10 personas más que trabajamos en el Centro de Atención Temprana Luis Suñer Sánchez de Alcira, de la Asociación La Nostra Veu, Asociación per la Diversidad Funcional, y la intención es ayudar a que todos avancemos, que acompañemos mejor a las familias y que demos respuesta a estos niños que con discapacidad o trastorno del desarrollo van a necesitar ser acompañados por todos, pero especialmente por sus familias. Gracias. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias porque creo que ha sido muy esclarecedor, ¿eh? Lo habéis planteado todo de manera muy sencilla y se nota que ahí está trabajado de una manera muy, muy bonita. Y también nos dice Carla que muchas gracias. Ahora sí que me gustaría abrir el micro, si os apetece poneros a veros también la cámara, pero me gustaría plantearos si tenéis alguna pregunta que queráis lanzar, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que ha estado contando Marisa. Es el turno ahora de preguntas. Hola, por mi parte... Buenos días. ¿Si te quieres presentar primero? Sí, hola, soy María Laura Odero, soy psicopedagoga, soy de Buenos Aires, de Argentina, y tengo un grupo de profesionales con los que trabajamos. Soy de la asociación ARITA, que es la Asociación de Red de Intervenciones Tempranas de Argentina. Así que bueno, gracias siempre a Plena Inclusión porque nos enriquecen enormemente y la verdad que rescaté un montón de cosas que me parece que hay que a veces aquellos que somos más grandes y que estamos por ahí acompañando la trayectoria de profesionales más jóvenes que se están iniciando, creo que lo que de hoy que compartió Marisa, me parece que rescato varias cosas como para no perder el foco y seguir, que tiene que ver con el acompañar, con informar, para que hagan buenas elecciones, para que sepan que hay redes de sostén ante esta noticia, ante el dolor, ante la incertidumbre, conectar con otras familias, ¿no? que pasaron por lo mismo, porque nosotros somos profesionales y muchas veces las familias dicen, bueno, sí, pero no es tu hijo, ¿no? Piensan en ese momento y en cambio cuando sienten que hay otras familias que pasaron por lo mismo, que pueden compartir experiencia, creo que se teje entre ellos una red mucho de mayor contención, planificar esa devolución, ¿no? Que tengamos el tiempo y que no tengamos otro paciente después, porque los tiempos de cada familia no es nuestro tiempo de sesión, ¿no? Entonces, darle a esa... yo siempre les digo a las chicas, como un cirujano no pone una cirugía después porque no sabe cuándo termina, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando hacemos una entrevista de este tamaño no tenemos que poner nada después porque no nos puede correr el tiempo, porque ahí el tiempo es el que va a necesitar la familia. Empatizar porque es real, después la familia se queda con cómo se lo dijo, la cara que puso, la palabra que usó, ¿no? Y esto es más difícil en el ámbito hospitalario, ¿no? De cómo explicaba ella, Marisa, cómo elijo el lugar, que no haya interrupciones, ¿no? En el ámbito hospitalario siempre es más complejo, entonces yo siempre decía, pongamos carteles, que nadie entre, no se puede interrumpir, algo porque si no es otro ritmo, ¿no? Y evitar tecnicismos, porque es real, hay veces las familias que vienen y dicen, mira, me dijeron eso, pero no entiendo qué es, me dieron este informe, no lo entendí, ¿no? Y no saben qué le hicieron, qué prueba le tomaron, qué diagnóstico es, si esto es. Y esto es lo que decía ella al final, que si lo hacemos bien, las familias rápidamente empiezan
a buscar la ayuda, a entender qué tienen que hacer, se ponen rápidamente para poder empezar a hacer los tratamientos. Así que me quedo con todo esto como síntesis y hacer una muy buena refrescada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Creo que siempre es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Reflexionar a veces con los años, ¿no? De lo que, la teoría, ¿no? Lo que sería conveniente hacer y de lo que al final por los ritmos no nos da tiempo, pero creo que de vez en cuando refrescar esos datos, ¿no? Esas pilares, un poco lo que decía, ¿no? Marisa, pues al principio pues estaría muy bien que cada uno en su profesión lo fuera haciendo de vez en cuando. Marisa, no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que ha dicho María. No, darle las gracias a María, ha hecho ahí un resumen estupendísimo de lo que ha sido la charla y yo creo que es importante porque es verdad que al final las familias, en cuanto entienden lo que ocurre, generan recursos, empiezan con sus estrategias de afrontamiento y realmente ves que los niños avanzan, ¿eh? Y entonces pues es importante, ¿no? Yo no he comentado y es importante también reseñar que en los últimos años, nosotros llevamos 17 años en el Centro de Atención Temprana, sí que vemos que los niños cada vez llegan antes y los profesionales derivan muchísimo antes, ¿eh? Por tanto, se pueden empezar los tratamientos y el acompañamiento de las familias desde los centros de atención temprana, que es verdad que tenemos pues un marco privilegiado, ¿no? Para hacer este acompañamiento antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es importante. Bien. Gracias. Allí nos preguntaba Carla, que creo que no tiene micro, nos dice, ¿qué profesional es quien debería dar la noticia? A tu parecer, Marisa, sí que nos habías dicho, ¿no? Que la mayoría de veces era o pediatría o algún especialista, neurólogo tal, pero ¿tú qué crees que podría facilitar la noticia de una manera más? Yo creo que tiene que haber un profesional de referencia. Depende del tipo de diagnóstico, lo ideal es que sea un médico, ¿vale? Y entonces, elegir un especialista, pues es que depende de cada caso. Lo que yo sí que he intentado rescatar y subrayar, la importancia de que, a ser posible, que sea un profesional ya de referencia para la familia. Un profesional en el que ya se ha creado un vínculo con la familia que va a permitir una estabilidad, una confianza, un ambiente de... Porque claro, tú también tienes que conocer a la familia en la medida que te sea posible. No es lo mismo una familia, tú tienes que conocer en qué situación está esa familia, porque a lo mejor esa familia, imagínate que está pasando el duelo de un niño que le falleció, o está en una situación de que al papá le han detectado una enfermedad grave y está hospitalizado. Tú eso también lo tienes que conocer a la hora de enfrentarte a dar una noticia de esta índole. Entonces, si es un profesional que ya tiene cierto vínculo con la familia, va a ser mucho más fácil conocer estas cosas. Y la familia va a coger más pronto y con más calidez toda la información que este profesional le ofrezca. Muy bien, muchas gracias, Marisa. ¿Alguna persona más que queréis hacer preguntas? Dale el momento. Me preguntaba, voy a lanzarle una pregunta que me preguntaba una compañera del centro también, porque también creo que es importante. No podemos entrar en la casuística, porque es verdad que sería imposible, ¿no? Y no se puede abordar tampoco en una charla tan breve. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un número alto de población extranjera, que vienen pues con otros idiomas que nosotros no controlamos y que no podemos controlar, ¿no? También tenemos limitaciones los profesionales. Entonces, bueno, pues hablo también de mucha población árabe, mucha población rumana. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces cuando hay que hablar con estas familias, la tendencia es buscar, si no hay manera de comunicarse en un lenguaje común, pues buscar un intérprete. Hay que buscar un intérprete que, a ser posible, tampoco sea de la familia, a no ser que lo busquen ellos directamente. Lo ideal sería un intérprete neutro, que tú también hayas podido instruir con antelación, anticipándole también qué es lo que vas a realizar con esa familia, qué les vas a decir,
de dónde viene ese diagnóstico, porque aunque vaya a hacer solamente información simultánea, esa persona también va a utilizar un lenguaje no verbal, con lo cual también hay que trabajarlo. Lo digo porque nosotros tenemos mucha población emigrante, ¿no? Muy buena señalización, ¿eh? Es muy interesante eso, porque sí que es verdad que si no, Perdona, la Paula. comunicación no verbal va a estar ahí, va a ser más difícil entender eso, ¿no? Creo que había alguien Yo más quería que estaba... aprovechar, sí, yo quería aprovechar también para hacer una pregunta a Marisa. Marisa, has hablado del Padre a Padre, ¿vale? Que sabes que es un programa que, bueno, también pusimos en marcha desde Plena Inclusión. Y a mí me interesa mucho, ¿no? Cómo se les comunica a las familias, entre familias, cómo se comunican. Y quería preguntarte si lo ponéis, quiero decir, si funciona bastante, ¿vale? Si es un programa que lleváis bastante a cabo, el poner en contacto a padres con padres, y si estos padres que ayudan o que apoyan, ¿vale? Son también padres que acaban de recibir la noticia, son padres ya más experimentados, con más práctica, porque hay que tener en cuenta también un poco el tema emocional de ambos padres, ¿vale? ¿Sabes un poco por dónde va la pregunta? Voy a ver si puedo contestarte. A ver, nosotros aquí en el centro sí que trabajamos dinámicas para que se dé este padre a padre. Normalmente por petición de las familias. En caso de que nosotros veamos la necesidad, también lo sugerimos, respetando que te puedan decir que no, evidentemente. Entonces lo que hacemos son sesiones de escuela de padres y lo que aglutinamos, hacemos dos enfoques. Uno, que sean familias que están viviendo lo mismo en el mismo momento, ¿vale? Que suelen ser familias que están actualmente en el centro, pues no sé. Hace poco reunimos a todos los niños que tenemos con síndrome de Down, ¿vale? Con diagnóstico de síndrome de Down, pues coincidía que habían 5 familias, variopintas, con situaciones totalmente distintas, pero todos con edad de atención temprana y en el mismo diagnóstico. Bueno, fue una petición de las familias, de hecho acudieron, y era dar respuesta también a cómo ellos quieren saber cómo vive esto otra familia en este mismo momento, ¿no? Y bueno, pues se cubre esa necesidad porque tú lanzas alguna pregunta abierta, alguna dinámica para iniciar lo que es la relación y luego fluye, porque están necesitadas de hablar y de hablar entre ellos. Y luego pues hay experiencia compartida. Pues yo acudo a tal sitio, pues mira, aquí no vayas porque yo ya fui y tampoco te dan solución. Entonces, todo eso, dicho de una familia a otra, tiene un peso importantísimo, ¿vale? El profesional está para reconducir. Luego también hay otro tipo de abordaje que también hemos hecho en alguna ocasión. Familias que ya han pasado por aquí y que se han ofrecido. Nosotros, cuando vemos que estas familias ya han hecho todo el proceso del duelo, ya están en otro momento de su vida, porque también pues, el hijo pues, ha habido una evolución ahí, pues ahí lo que normalmente cuando se van del centro les ofrecemos es que si alguna vez necesitamos su ayuda, si van a poder colaborar. La mayoría de las familias se prestan. Entonces, echamos manos de ellos puntualmente. Si hay algún caso que nos preocupa mucho, casos graves, a veces enfermedades degenerativas, les damos el contacto y que sean ellos directamente los que llamen cuando quieran y como quieran. Avisamos a la familia que los va a recibir para que sean conocedores de que les hemos pasado el contacto o antes de pasarles el contacto realmente, y luego ya ellos realizan la conexión por su cuenta. Y en otras ocasiones hacemos venir a la persona a alguna sesión de escuela de padres que ya no está en el centro, que ya ha llevado todo el proceso, para que dé su experiencia a familias concretas. Esto también depende de las familias que van a recibir la información, cómo están. Lo que decía antes, la casuística es mucha y es difícil que hayan fórmulas que valgan para todos. Pero está claro que también, como decíamos antes, lo que puede transmitir un padre a otro padre no lo puede transmitir el profesional.
no lo van a recibir igual la información. Y el acompañamiento de otras familias, de hecho, nacen amistades verdaderamente grandes. Hay familias que incluso también te lo explicitan así. Te dicen que cuando estuvieron en neonatos, en el hospital, pues se crearon unos vínculos con algunas familias que perduran en el tiempo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso hay que fomentarlo y hay que potenciarlo. Muy bien, muchas gracias. Y yo es que veo importantísimo, ¿no? Cómo se comunican entre familias muchas veces es mucho más que cuando damos nosotros como profesional, informamos o hablamos con la familia, ¿vale? Yo creo que entre ellos se entienden mucho más. Y ahora que has comentado, ¿no?, que incluso no es solamente con familias que acaban de recibir la noticia, sino con familias que ya pasaron hace unos años por esa situación, ¿ahí habéis comprobado que de alguna manera estamos avanzando en esto? Quiero decir, ¿estamos avanzando, que se ha mejorado bastante? Sí, yo creo que sí. Las familias, al menos lo que nosotros vemos en el centro, están abiertas también a hablar de la situación de sus hijos, de no esconderlos, de sensibilizar también a la sociedad. Cuando los hijos llegan al colegio, en algunos casos nos han pedido ir a dar charlas al colegio para sensibilizar, participar ellos también como padre, como familia. Y yo creo que sí, que vamos avanzando. Y además, la sensación que tienen las familias es que cuando conocen otras familias, no sé, compartir también, por ejemplo, una de las cosas que más recogemos nosotros es que los papás que acaban de recibir la noticia nunca se habían planteado pues que hubieran tantas personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales o con trastornos en el desarrollo. Era un mundo desconocido para ellos y que llegan a este mundo y entonces se dan cuenta de la cantidad de niños y de familias que están en estas circunstancias y les cambia mucho el chip. Y la mayoría tienen necesidad de compartirlo. Es verdad que depende del momento en el que estén, porque también sabéis que en el duelo hay un momento de negación y de encerrarse en uno mismo, de no querer compartir esta información ni siquiera con los más cercanos, ni con la familia, ni con la red social próxima, pero la mayoría, yo diría que cada vez más, tienden a querer comunicarlo, a querer también que no se quede solamente con un diagnóstico, con una etiqueta, quieren que se potencie, que esto no lo he dicho antes, pero también es muy importante, el profesional también lo tiene que hacer, que se resalte todo lo que su hijo puede hacer, no lo que no puede hacer, ¿no? Que a veces tenemos tendencia de lo que no va a poder hacer, cuando hay que resaltar siempre lo que sí que va a poder hacer, lo que va a poder hacer de una manera adaptada, ¿vale? Entonces esto las familias lo necesitan comunicar y yo creo que están más abiertas a hablar de ello. Muy bien, muchas gracias, Marisa. ¿Quién quiere tomar ahora la palabra otra vez? Hola, Hola, Leonor. mi nombre es Leonor, no sé si me conocéis. Soy pediatra en Portugal, soy pediatra en neurodesarroyo. Estoy aquí con mi hija, que es que hoy es festivo en Portugal, están los niños aquí por casa. Y es su cumpleaños también. Pues oye, pues muchas gracias entonces por haberte conectado, que todavía es un doble. Y que te dicen felicidades, Camila. Felicidades, guapa. Dile gracias. Mira, lo único que os quería decir, que hasta estaba hablando aquí con Camila, pero estaba preguntando de qué hablaban estas señoras. Y digo, mira, están hablando de niños como tus compañeros de clase, Ángelo, María, que son dos niños que tienen necesidades educativas especiales. Ángelo es un niño que tiene autismo y María es una niña que tiene atraso de desarrollo. Y yo soy la pediatra de los dos en el hospital. Y aquí lo único que os quería contar, pues que todos los niños van juntos a la escuela, no tenemos, porque en aquella altura no había dinero para hacer colegios de educación especial y van todos juntos. Entonces, digamos que sin querer fue el país más integrador del mundo por culpa de haber presupuesto para hacer escuelas de educación especial. Entonces, yo lo único que os quería contar es que, claro que son diagnósticos muy difíciles de dar, que muchas veces, mira, por ejemplo, me acuerdo la mamá de Ángelo lloró en la consulta porque ya sabía que alguna cosa le pasaba,
pero cuando le confirmamos que el niño tenía criterios de diagnóstico de autismo, que hasta lo encaminamos a otra consulta de más especialidad en Coimbra, que yo vivo en una ciudad pequeñita y el centro luego, digamos, que donde tengo neuropediatra y tengo mayores, otros especialistas más diferenciados es Coimbra. Y la mamá lloró mucho con nosotros, pero claro que ya había visto que al niño alguna cosa le pasaba porque ya tenía otros 2 hijos mayores y era diferente a los otros. Entonces, a mí lo que me ha facilitado mucho, porque claro que yo soy humana y tengo dudas de diagnóstico, es hacer los diagnósticos funcionales y los diagnósticos de neurodesarrollo. O sea, vienen los papás con un niño a la consulta, pues porque algún compañero mío o algún médico de familia les ha visto que alguna área está en atraso y se preocupan y los encaminan. Y les digo, mire, pues yo lo que estoy viendo aquí en este niño es que tiene un atraso de la parte de la lengua expresiva o tiene una perturbación de la motricidad fina, y entonces hacemos los diagnósticos por áreas. Y digo, si ahora me pregunta usted, ¿por qué es que el niño tiene esto? Pues no le puedo responder ahora a esta pregunta, tendríamos que hacer análisis, a veces lo tengo que mandar a otra consulta, pero aunque les pidamos una RAI, el estudio del X frágil, muchas veces lo que me viene en los resultados es que aparece una mutación que no se ha descrito en la literatura, que puede ser de novo, que no se sabe, que a lo mejor de aquí a unos años sí se describe como un síndrome, y entonces tengo muchísimos niños así en un cajón desastre que tienen una mutación genética, que es su desarrollo, que tienen una clínica particular, pero no tienen un síndrome X, Y o Z o el síndrome de fulano o de mengano. Y entonces pues los padres se quedan así un poco, lo aceptan, pero lo único que les puedo decir es que el llamarlo síndrome de fulano o de mengano tampoco al niño le va a curar. O sea, lo que nosotros tenemos que intentar es rehabilitarlo, y esto sí que los padres lo entienden bien. Entonces, sí que es verdad que muchos padres cuando encuentran el nombre del síndrome se quedan tranquilos, pues saben la causa, pero también se quedan un poco desilusionados porque tampoco es que yo les está dando una cura, a no ser que sea de estos síndromes de enfermedades metabólicas, que le podemos dar aquellos tratamientos enzimáticos, etcétera, que aquello tenemos que tener prisa por diagnosticar porque se puede mejorar. Pero realmente es que esto es una profesión un poco ingrata, es lo que les explico. Un niño diabético yo le puedo dar insulina, a un niño que tiene una neumonía le puedo dar un antibiótico y lo puedo curar, pero yo no tengo una varita mágica que le haga clic al niño y lo cambie totalmente. O sea, esto es un trabajo de muchos años, es un trabajo sobre todo de los padres, de la familia, porque son los que están siempre, porque yo el día de mañana a lo mejor me puedo ir para otro sitio, porque las terapeutas también el día de mañana pueden fallar y vienen otras terapeutas, cambia de escuela, etcétera. Y la familia siempre está, y lo que tenemos que insistir mucho, y nos hemos llevado buenas sorpresas, es darle herramientas a la familia, lo que es la intervención precoz centrada en la familia, y a veces familias que decías, madre mía, esta familia, pues te dan sorpresas. La que nos dabas 2 duros, dices, ay madre, esta mujerita que le voy a explicar esto, yo no sé si la mujer me está entendiendo, porque también puede tener un déficit cognitivo, no es familiar, y muchas veces te sorprenden para lo positivo. Por tanto, primero de todo, yo no juzgaría a nadie que te aparezca por la consulta la primera vez hasta que no los conozcas, porque la gente tanto te puede sorprender para bien como para mal, y gente que te parece mucho más, porque tienen estudios y más diferenciado, luego a veces se van detrás de curas milagrosas y de centros que les prometen el oro y el oro, y dices, madre mía, esta gente, pero ¿cómo se deja engañar así? Y gente que a lo mejor es más sencilla, más humilde y que te parece así más cortita, luego es unas personas que te responden súper bien porque le dices, mira, vamos a trabajar esto, y lo trabajan a rajatabla y se preocupan un montón con los niños. Por lo tanto, primero, no juzgar a las familias ni a los padres, porque ya me pasó de todo. Y segundo, yo creo que nos ayuda mucho cuando no sabemos un diagnóstico, que un niño no nos cumple con todos los criterios para un diagnóstico, hacer los diagnósticos funcionales y diagnósticos de neurodesarrollo. Por lo menos los padres saben decir, oye, pues mi niño tiene un atraso en el área del lenguaje, tiene un atraso en el área motora, y eso también ayuda mucho. Es así un poco la experiencia que os quería así dar de mi trabajo.
Un beso para todas. Voy a quitar el sonido porque esta muchacha hace mucho ruido. Leonor, muchas gracias. Ha sido muy interesante también que aportes tu visión, ¿no? Como profesional en el otro lado, en la parte sanitaria, ¿no? Que también es muy importante. Y como decía Marisa, ¿no? Pues también todo el mundo somos personas, ¿no? Con nuestros problemas del día a día, y eso también es un factor muy importante y falta mucho por aprender, ¿no? Por todas partes, lo que un poco también nos ha expresado Marisa. No sé si quieres comentar algo de lo que ha hablado Leonor. Me ha parecido una aportación muy interesante. Yo destacaría el tema de que no hay que juzgar a las familias. Es verdad, las familias te sorprenden mayoritariamente de forma favorable, pero sí que es verdad, pues eso, que también volviendo a la práctica profesional nuestra en los centros de atención temprana, nosotros no hacemos diagnóstico clínico, hacemos diagnóstico funcional, con lo cual ya recurrimos un poco a lo que Leonor apuntaba, y es verdad que eso ya ayuda, eso baja el nivel de ansiedad de las familias. Luego es verdad que en algunos casos no es suficiente, hay que pasar a un diagnóstico clínico, bueno, cuando se alcance, ¿no? Cuando se alcance, pero hay que ir acompañando también el proceso. Y bueno, me parece que una práctica muy importante es la que hacen los pediatras, que juegan un papel súper importante, realmente es quien tiene más acceso en un primer momento a esos niños, porque no pasan, como ella dice, a un especialista si no se detecta ninguna necesidad, no se le van a hacer otro tipo de pruebas si ellos no lo detectan, y entonces pues la atención primaria es la que tienen que posibilitar ellos. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona que quiere comentar algo. Sí, yo por ahí agregar que nosotros lo que por ahí nos pasa es que si las familias no tienen, una vez que reciben la noticia y la necesidad de empezar a recibir apoyos, lo que nosotros le decimos que no hay pérdida de tiempo, ¿no? Cuando no se accede rápidamente a un tratamiento. Resaltamos, como decía Leonor recién, lo que tiene que ver con las prácticas centradas en la familia, ¿no? Decir, bueno, en el día a día, cuando se levanta, cuando almuerza, cuando toma la merienda, cuando se va a dormir, cuando se bañan, hay posibilidad de estar con ese niño, favoreciendo la comunicación, la interacción, el juego. Ellos están 24 horas, los terapeutas mucho menos. Entonces decir que no hay pérdida de tiempo, que ellos ya al día siguiente, en ese momento, pueden empezar a hacer un montón, que son protagonistas, que son los que más van a saber sobre su hijo, para que no quede esta noción desde que me dijeron que tenía dificultades hasta que pude empezar a hacer algo. Los papás, si no, dicen es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, para que no tengan más las familias que no acceden por dificultades económicas y demás, revalorizar junto con esto, después del momento de la noticia, revalorizar la importancia de ellos en el día a día como motores para el desarrollo de sus hijos, ¿no? Eso como para un agregado. Muy bien, pues muchas gracias, María. Bueno, pues vamos a ir cerrando la charla. Yo me gustaría agradecer a todas las personas que habéis participado. Ha sido una charla muy internacional, porque se ve. Y agradecerle sobre todo a Marisa su participación. Nos ha quedado claro que es muy importante la formación de los profesionales, ¿no? De que deben seguir informándose en cómo dar la noticia, en las actividades de acompañamiento, ¿no? Que es un acompañamiento de larga duración, que sobre todo tiene un papel fundamental el profesional de referencia, que muchas veces es la pediatra o el pediatra, y el trabajo con la familia, ¿no? Lo que habéis aportado muchas personas, ¿no? Que es la familia la que puede, con los recursos, ¿no? Con el acompañamiento de profesionales y de otras familias, es la que va a poder desarrollar y trabajar, ¿no? Esas habilidades que podemos ir desarrollando. Y por último me quedaría con la idea de que no solo no tenemos que quedar con las necesidades que va a tener nuestro hijo o nuestra hija, sino también con todas sus capacidades, ¿no? Que va a poder desarrollar, que en muchas situaciones nos sorprenden muy, muy gratamente, y eso también es algo precioso, ¿no? Darnos cuenta de qué cosas tienen preciosas nuestros hijos y hijas. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Espero que nos veamos prontito. La charla se colgará en nuestro canal de YouTube, o sea que allí también podéis ver esta charla o otras que tenemos colgadas que pueden ser muy interesantes. Y espero que, bueno, que llegáis a nuestras redes sociales para